¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esto es La Junta Médica, el programa de salud de las mañanas aquí en TV Perú. Hoy hablamos, Leslie, muy buenos días, de la embolia pulmonar. ¿Ustedes saben qué es una embolia pulmonar? La embolia pulmonar es la obstrucción de una arteria del pulmón, de donde proviene ese coágulo, vino de las piernas. Para personas que tienen algún problema de varices, personas que tienen una circulación muy lenta o que tengan una alteración en el vaso sanguíneo. Lo veremos todo aquí en Junta Médica. Y también hoy es martes, viene el personal del SAMU a enseñarnos qué debemos hacer cuando ocurre una hemorragia nasal. Arrancamos el programa. Estamos en vivo, arrancamos el programa, pueden empezar a enviarnos todas sus consultas. Leslie, ¿por qué hay personas que les sangra mucho la nariz así de pronto? Porque existen en la nariz algunos vasitos y, por ejemplo, hace una mala pasada y se golpea, o puede subir un poco la presión, también puede romperse, o se estresa y hay un incremento en la fuerza en esa zona. También incluso cuando se suena muy fuerte puede romperse. Sin embargo, siempre cuando uno tiene un sangrado nasal debe buscar la causa, porque simplemente puede ser vasitos que tienen ahí mucha fragilidad, hizo se sonó mal y comienza a sangrar. Así que hay que chequearse. ¿No? Y con la ayuda del SAMU vamos a aprender a saber qué hacer, ¿no? Porque hay ciertas personas que no saben, de repente es bueno colocarnos algodón en las fosas nasales, es verdad que hay que colocar la cabeza hacia atrás, ¿qué pasa si la ponemos hacia adelante?, etcétera. Todo eso lo vamos a aprender enseguida, no con el SAMU, que viene hoy a la Junta Médica. Pero nuestro tema central es la embolia pulmonar. Sí, mira, la embolia pulmonar va a ser la obstrucción de una arteria del pulmón. ¿Cuándo nos damos cuenta? Por ejemplo, lo clásico, personas que viajan, por ejemplo, de Lima hasta Piura o Tumbes, que están 20 horas sentadas y la sangre no está circulando adecuadamente porque tienen un problema de fondo, un coágulo se desprende y se va al pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar? Comenzamos a tener una dificultad respiratoria súbita, hay gente que puede incluso hasta desmayarse y dependiendo del tamaño del coágulo vamos a ver qué tamaño de arteria se va a obstruir, ¿no? Arterias periféricas, un coágulo muy chiquito, una arteria principal incluso va a hacer que la presión arterial disminuya y necesitamos un manejo en cuidados intensivos rápidamente. ¿Cuándo una embolia ya llega a ser mortal? Cuando es un émbolo grande, nos tapa una arteria grande, se nos altera la presión arterial y no tiene una ayuda rápida. Entonces, eso se llama una embolia fulminante o bastante severa. ¿Y es posible que uno tenga una embolia y yo siga haciendo mi vida sin darme cuenta? Claro, hay embolias muy chiquititas periféricas. Acuérdate, toda esta parte pulmonar, entonces la parte periférica podría estar haciéndose émbolos pequeñitos, embolias periféricas que no te das cuenta porque no es súbito. Sin embargo, te vas cansando poco a poco y tú dices, pero qué raro que estoy bien y me siento cansado, y eso hay que evaluarlo. Muy bien, ¿no? Para hablar sobre ese tema, la verdad que de repente muy pocos en casa lo conocen, ¿no? Hemos invitado a dos grandes especialistas, por un lado al doctor, el cardiólogo Cecilio Zamora del Hospital 2 de Mayo y también a la neumóloga Yaneri González del Hospital Arzobispo Loaiza. Ahí están los doctores, vamos a conversar con ellos durante prácticamente toda la hora y media que tenemos de programa sobre la embolia pulmonar. Como decía Leslie al inicio, puede que no haya muchos síntomas que pueden de repente no parecer otras cosas, no que sea una embolia pulmonar, así que los invitamos a que manden todas sus consultas a las cuentas de la Junta Médica, como siempre, se los repito todos los días, o si no, llámenos a la línea médica que está ahí en su pantalla. A ver, la embolia pulmonar se produce cuando se bloquea una arteria pulmonar. La causa más frecuente suele ser un coágulo que se desprende y viaja por el torrente sanguíneo hasta el pulmón, lo que está explicando el doctor Soto. Sí, por ejemplo, personas que tienen varices o venas muy tortuosas, donde la circulación es un poco más lenta. La circulación lenta permite que se formen coágulos y ese se puede desprender, toda la sangre regresa al lado derecho del corazón y cuando se va esa parte de sangre hacia el pulmón para oxigenarse, lo que va a hacer es taponear. Acuérdate, Paola, que nosotros tenemos un diámetro de las arterias y de las venas que conforme, si tenemos una mala alimentación, se va obstruyendo con las grasas, ¿no? Porque mucha comida chatarra, no hacer ejercicio, y el coágulo puede ser tan pequeño que necesitamos justamente algo para terminar de taponear esa arteria.
Entonces, no es simplemente que salga un coágulo grande, puede ser un coágulo chico en vasos que están alterados por una mala alimentación y un mal estilo de vida. O sea que un obeso, ¿no?, tiene más Claro, tendría probabilidades. más chance, Ajá. una persona que está obesa, persona que no hace mucho ejercicio y personas que tengan ya las arterias obstruidas, a la hora que llega un coagulito termina de tapar esa arteria. Ujú. Muy bien, a ver, si existen muchos coágulos o uno de gran tamaño, la embolia pulmonar puede provocar la muerte. Aunque algunas personas no presentan síntomas, el más común es la dificultad respiratoria, que en realidad puede enmascarar cualquier enfermedad. Claro, pero acá lo clásico es que es una dificultad respiratoria súbita. Por ejemplo, los pacientes que tenemos hospitalizados se les pone lo que se denomina profilaxis en alguno de ellos para que no vayan a formar coágulos, porque el estar echado hace que la sangre vaya más lento y podría formar coágulos. Entonces, un paciente que está hospitalizado, por ejemplo, y de repente le falta el aire, hay que ponerle oxígeno y aparentemente no, pues no hay infección, no hay otra cosa, lo primero que uno hace es pensar en embolia pulmonar, se le da tratamiento y se le busca la causa. O sea, alguien con una sospecha de embolia pulmonar hay que manejarlo sí o sí hasta descartar que no lo sea. ¿Y si te dio una vez, te puede dar más veces? Claro, porque eso implica que tienes una tendencia a disparar coágulos y tendencia a que se obstruyan más fácilmente. A pesar de que uno cambie el estilo de vida, haga más deporte, coma más sano, tome las precauciones. Ah, no, ahí es diferente. Ajá, ahí sí disminuye. Claro, disminuye bastante. Por ejemplo, personas que tengan varices tienen que usar sus medidas medicadas, personas que hay enfermedades que promueven la formación de coágulos, mayormente en mujeres, y requieren tomar anticoagulantes. Las personas que no quieren tomar el anticoagulante por 200 razones, lo que van a hacer es formar coágulos constantemente. Y no solo se iría al pulmón, también se puede ir al cerebro. La cabeza. Claro, o cualquier otra parte del cuerpo. Ajá, muy bien, a ver, más datos, vamos a leer el tercero, por favor, lo tenemos en la pantalla. Ahí está, ¿no? El tratamiento debe iniciarse una vez diagnosticada la embolia pulmonar para evitar complicaciones, pero lo ideal es prevenir la formación de coágulos o reconocerlos a tiempo, reconocerlos a tiempo. Doctor Cecilio, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto. Bienvenido al programa. ¿Cómo está, Yaneri? Hoy hablamos de la embolia pulmonar. Tenemos un montón de fotografías, además, para que puedan acompañar su explicación. ¿Es algo bastante frecuente, la embolia pulmonar? Antes de contestarte tu pregunta, yo quisiera decirles pues, de que hay que hablar un poquito de la fisiopatología, porque para entender los síntomas es necesario saber qué es lo que ocurre en el pulmón. La sangre venosa que llega por las arterias pulmonares al pulmón y en unos sitios que se llaman alvéolos se hace lo que se llama la oxigenación de la sangre. Ingresa el oxígeno y sale el anhídrido carbónico. Entonces ya se convierte en sangre arterial que va por las cavidades izquierdas del corazón dando la sangre arterial. Quizás muy similar a lo que ocurre cuando en un carro uno tiene un radiador, ¿no? En el radiador viene el agua y da la vuelta. La diferencia es que en el radiador se puede sondear uno, pero en el pulmón no. Porque a nivel de los alveolos, donde la diferencia entre la arteriola y la vena es tan pequeña como la partecita de una cebolla bien fina, porque tiene que hacerse el traspaso del oxígeno y del anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, como decía el doctor, cuando un coágulo llega a una arteria del pulmón, que lo tenemos allá perfectamente, la sintomatología va a variar de acuerdo al grosor de la arteria. Entonces, acá tengo yo un émbolo. Este émbolo va a viajar tranquilamente mientras la arteria tenga el mismo tamaño. Pero cuando la arteria encuentra que ha disminuido y las arterias que llegan al corazón van cambiando de grosor. Y ahí se queda el coágulo es el negrito que se quedó ahí atascado. Y ya no avanza más. Entonces hay que mirar qué parte del territorio pulmonar se queda sin sangre. Entonces para eso nosotros vemos si son... ¿Puedo pararme? No. Sí, doctor. Claro. Adelante. El mismo es doctor. Ahí está. Si el coagulito es acá, imagínense lo poquito que es esta parte del pulmón. Solamente se siente una fatiga. Si el coagulito ya es acá,
Entonces estamos hablando de la cuarta parte del pulmón. Entonces ya no es una fatiga, ya es un cansancio mucho mayor. Pero si el coágulo es acá, la cosa ya es grosera. Es grosera. Para eso nosotros tenemos un aparatito, que si me permites. Yo voy a hacer la modelo. Mi modelo, uno de mis mejores modelos. ¿Para qué sirve este aparato? Este se llama, es un oxímetro de pulso. ¿Y qué es lo que va? Bueno, Ya. ¿estoy en un valor normal? Acá tienes 97 de saturación de oxígeno. Y esta es tu frecuencia cardíaca. Porque estás a mi lado y estás con taquicardia, pero normalmente no es esa la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero estamos dentro del límite que es de 60 a 100. Entonces, ¿estás saturando tú? ¿Cuánto hay ahí? 96. 96. Que está dentro de los límites normales. Pero si a mí, si este coágulo es grande, entonces, y yo tengo el compromiso de una parte del pulmón, el paciente pues va a llegar en una situación de un dolor de pecho, una hambre de aire, como se llama, una disnea, que más lo va a explicar la doctora, que es neumóloga, ¿ya? Y de acuerdo a eso nosotros vamos a hacer todo lo que necesitemos para poder ver cuál es el origen y cómo es la cosa. Y la pregunta, doctor, ¿es común? ¿Es habitual? ¿Lo ven muy seguido ustedes? En España, en un estudio que se han hecho entre el 2010 y el 2019, ha habido más de 650.000 de embolia cerebral, de 500 y pico de embolia, de infarto de miocardio y de más o menos 300.000 de embolia cerebral. Es frecuente. Sí, es frecuente entonces, ¿no? ¿Shaneri, de acuerdo? Sí. Bueno, como el doctor lo ha explicado muy bien, ¿no? Queda claro que aquí hay tres condiciones importantes que van a predisponer a una persona a la formación de un trombo, ¿no? Condiciones que pueden que tienen que ser evaluadas y considerar también los factores de riesgo que pueden ser transitorios, o sea, de un momento, o pueden ser propios de cada persona o de cada paciente, ¿no? Entonces, estas tres condiciones principales que van a llevar a la formación de un trombo son las lesiones endoteliales, es decir, que haya un daño en la capa de los vasos que predisponga a la formación de trombos, como sucede en procesos infecciosos como en la sepsis, ¿no? Una inflamación sistémica de todo el cuerpo por alguna infección o por el uso del tabaco también, ¿no? El consumo del tabaco. En condiciones de hipercoagulabilidad propias, que pueden ser tanto adquiridas como hereditarias, y también por diferentes enfermedades de fondo que también pueda tener la persona, ¿no? Las varices, como decía el doctor. Las varices también, sí es cierto. Enlentecen El enlentecimiento, es cierto, del flujo sanguíneo, ¿no? la triada de Virchow. La triada de Virchow. Sí, cuando comienza a ver un coagulito, es un trombo. Cuando ese trombo se despega, a eso llamamos émbolo. Entonces el trombito que viaja es un émbolo. Y es importante porque vemos en las emergencias llegan pacientes y la mayoría de gente, por ejemplo, que llega es lo clásico que ha viajado sentado, ¿no? Se ha sentado de acá hasta Tacna y de repente baja del carro y le falta el aire súbitamente. Creo que es lo más saltante, ¿no? La falta de aire súbita. Sí. Así es. En un estudio que han hecho dice que solamente se necesitan 4 horas de estar sentado en un viaje en automóvil o alguna cosa para poder ya tener un trombo. Y no solamente en el autobús, como dice el eje, porque hoy en día los vuelos internacionales En también avión, son claro. 12, 13, 14 horas, ¿no? Y mucho más en LAN, que ha reducido tanto ¿cómo se llama? El espacio los asientos. entre asiento y asiento. Porque una cosa es tener en un viaje la pierna así y otra cosa es tener la pierna doblada en la que las arterias y la vena, porque el problema no fluye es ahí. muy fácil. Va más lento. El corazón izquierdo bota la sangre con una gran fuerza, pero la capacidad de que la sangre regrese depende mucho del poder de succión que tenga. Y si es más fácil succionar una pierna cuando está estirada que succionarla cuando la vena está doblada. Y si a eso tenemos válvulas venosas, porque el sistema de válvulas no viene porque
porque la sangre quiere venir. Si hay un sistema de válvulas que lo va subiendo la sangre hasta llegarlo arriba. Entonces, si a eso le ponemos obstáculos con ligaduras, con zapatos apretados y con medias incluso que tienen elástico, la cosa es peligrosa. Por eso nos recomiendan siempre, no nos aconsejan caminar constantemente, Así es. ¿no? Cuando uno va a hacer un viaje largo. A ver, ¿qué puede provocar la embolia pulmonar? Daño permanente en el pulmón afectado, bajos niveles de oxígeno en la sangre y lesiones en otros órganos por no recibir suficiente oxígeno. Así es. Las lesiones en otros órganos puede ser pues una hipoxemia que se llama, ¿no? Normalmente esto nos dice a nosotros. Pero antes yo quisiera ir a lo que hablábamos. Cuando a nosotros nos llega a emergencia un paciente con un hambre de aire, que es una disnea, ¿no? ¿Qué voy a pensar yo? En primer lugar, lo más frecuente que puede ser un asmático. Entonces, agarro mi estetoscopio, busco sibilante, no hay asma. Y lo otro, y si pongo esto y veo que lo primero que yo tengo que pensar es un émbolo. ¿De dónde vienen los émbolos? De las varices, o como dice, de las partes más profundas, que es lo más frecuente. Si aparte de eso hay tumores y hay alteraciones congénitas, como dijo la doctora, en las que la coagulación se altera, definitivamente nosotros tenemos que pensar en lo peor y tratar como es lo peor, para después que si no es lo peor, sea lo menor y no podamos equivocarnos. ¿De acuerdo, Seneri? Sí, de acuerdo. Sí. Pero habla un poquito, porque si no el doctor te va a dejar sin palabras. No, Bueno, no. los síntomas, o como mencionó el doctor, lo más frecuente de encontrar justamente en la emergencia es que venga un paciente con disnea, y es importante resaltar esto, súbito, ¿no? O sea, de inicio Claro. brusco, ¿no? Lamentablemente los síntomas son bastante inespecíficos, o sea, no es porque viene dificultad respiratoria, lo Claro. primero que yo voy a pensar es embolia pulmonar, ¿no? Una tos, como Podemos vemos aquí. pensar que si viene con tos, con falta de aire, o con hemoptisis, ¿no? Que es la expectoración de sangre por la boca. En este país podemos pensar en primer lugar tuberculosis, ¿no? O alguna enfermedad, una neumonía, ¿no? O alguna enfermedad pulmonar crónica como el asma o el EPOC, que se esté descompensando, ¿no? Dependiendo de lo que el paciente venga manifestando, ¿no? Entonces es complicado sí de reconocerlo de inicio, no de momento, pero sí hay que pensarlo, ¿no? Y lo que se requiere es una muy buena historia clínica de entrada. Porque la historia clínica es lo que nos va a decir realmente qué es lo que puede ser. Porque si alguien, como menciona Chaneri, imagínate que tenga tuberculosis y que tenga tos 2 meses y que cada vez se ha puesto peor, es diferente a que alguien me diga, estaba sentado y le faltó el aire súbitamente. Y por lo tanto, un diagnóstico de embolia pulmonar se va manejando hasta que se descarte. No es un diagnóstico en el cual voy a esperar que se hagan los exámenes para ver si sí o si no y si lo voy a tratar. No, yo pienso es No, de embolia entrada ya se va y pensando. se va tratando y vamos haciendo los exámenes para descartarlo. ¿No? Y justo ahí vemos al costado de Leslie Soto, el doctor, ¿no? Algunos síntomas, ¿no? Que podrían aparecer con la embolia pulmonar. Los primeros ya los han leído, pero también puede haber palpitaciones, taquicardia, sudoración profusa y fría, aturdimiento, mareo, desmayo, palidez y color azulado de labios, dedos y uñas. Todo va a depender del grado. ¿Qué es lo que más frecuente ven ustedes en consulta o en la emergencia? Bueno, en la emergencia justamente el tema de que es un paciente que viene de un viaje largo, ¿no? Y llega por una disnea súbita. Lo que, bueno, personalmente veo es más frecuente en pacientes hospitalizados, ¿no? Que llegan por alguna otra enfermedad, la estancia prolongada, ¿no? La inmovilización, pacientes adultos mayores, o que ya vienen con antecedentes de ser postrados crónicos, ¿no? Adultos mayores principalmente, o con alguna secuela neurológica, ¿no? Que lamentablemente les impide la deambulación, ¿no? O aquellos que vienen en posoperados, ¿no? De cirugías bastante complejas, las traumatológicas, o aquellas cirugías mayores, ¿no? Que requieren una inmovilización prolongada. Las abuelitas, ¿no? que se rompen la cadera y están Así es. echaditas, un factor de riesgo para embolia pulmonar. Muy bien, es momento de hacer nuestra primera pausa en el programa, pero tenemos una consulta que se va a responder después de la pausa, doctores. Reddy dice, ¿un síntoma de embolia pulmonar puede ser toser sin flema? Pausa y regresamos.
Súper cortita, ya estamos de regreso con más en el programa. Vamos a contestar la pregunta de Reddy. Recuerden que estamos hablando hoy de la embolia pulmonar. ¿Un síntoma de embolia pulmonar, doctores, puede ser toser sin flema? Normalmente la tos es un reflejo natural del pulmón. Nosotros estamos hablando y se intercala la parte donde va la saliva y la tráquea, y tenemos un poquito de saliva que entra, nos ahogamos. Eso es una tos. Acá no dicen si es una tos constante, de muchos tiempos, de muchas cosas. Si es la tos durante mucho tiempo, pues obviamente hay que ver que puede ser de problema amigdaliano de la parte de acá, porque normalmente las flemas, salvo que la doctora no diga, viene pues del pulmón, ¿no? Una flema que cambia de color y de acuerdo al color vemos si es infecciosa o es irritativa. Pero le voy a pasar la pregunta a la doctora. A ver, acá. Bueno, la tos sí está considerada dentro de los síntomas o dentro del cuadro clínico del tromboembolismo pulmonar, pero esta pregunta es bastante ambigua, ¿no? Habría que ver si es una tos, recalcando una vez más, súbita, asociado a dificultad respiratoria o no, pues, ¿no? Porque si hablamos de una tos crónica, pues las causas pueden ser muchísimas, ¿no? ¿Que haya flema o que no haya flema tiene algo que ver? No. Lo que sí puede haber, como mencionamos, es expectoración de sangre, ¿no? Asociado al cuadro clínico, ¿no? Ok, muy bien. Jenny. Jenny dice en el Facebook, los pacientes que han tenido o tienen tuberculosis son más propensos a tener embolia pulmonar. Bueno, de hecho, alguna enfermedad condicionante crónica sí podría aumentar el riesgo de embolia pulmonar, ¿no? Sí. Pues sería más riesgo de hacer bronquiectasias. Definitivamente sí, ¿no? La secuela de tuberculosis sí, de hecho, lo primero en pensar, obviamente, como cicatrices o como secuelas son las bronquiectasias, ¿no? Que sí también podrían causar hemoptisis, ¿no? O el sangrado. La tos con sangre. La tos con sangre, ajá. Bien, la embolia pulmonar tiene síntomas variables y aunque a veces el cuadro puede parecer leve, debe prestarse atención médica urgente. El tamaño de la arteria obstruida y la cantidad de tejido pulmonar afectado determinará la sintomatología aguda y su evolución. Los TEPS masivos, ¿qué porcentaje son? Bueno, en realidad no son muy frecuentes de ver, son bastante, como dijo, ¿no? La mortalidad es bastante alta, ¿no? Hablamos de más del 50% de obstrucción de la arteria, ¿no? Y de hecho la primera medida a tomar es la trombolisis, ¿no? Mucho antes de pensar en anticoagular o algo, ¿no? Lo primero que hace es trombolizar, ¿no? Muy bien. El dato que viene a continuación me interesa y quiero que los doctores nos expliquen, porque dice que la obstrucción de una arteria pulmonar no solo es causada por coágulos de sangre, otras sustancias también pueden formar émbolos. Así es. Cuando hay cánceres activos o cuando hay operaciones grandes, como dijo la doctora, operaciones de cadera, operaciones prolongadas en el que el paciente tiene que estar muchas veces, ustedes han visto que una rutina de la sala de operaciones es ponerlos unas medias, ¿no? Amarrarlas para evitar la éstasis venosa, para evitar la complicación que viene a ser la embolia pulmonar. Es un paciente que salen los cirujanos y dicen, la operación ha sido perfecta, pero al tercer día se murió. ¿Por qué se murió? Se murió porque hizo una embolia pulmonar. Ahora, quiero irme yo a la parte donde todavía la doctora no nacía cuando yo ya trabajaba en el 2 de mayo. No le digo porque, sino que antiguamente la tuberculosis era muy frecuente. Los cardiólogos eran pocos y la escuela de cardiología que se formó en el 2 de mayo es pues la primera del Perú. Entonces, cuando los pacientes venían con tos y con sangre, neumólogo, pulmón, tuberculosis, obviamente la cantidad de tuberculosis era grande y la principal cosa que tenían era la tos con sangre. Y entraban pues ellos y lo trataban con los tratamientos de la tuberculosis, 1, 2, 3, 4, 3 meses, 6 meses, 9 meses, y no mejoraba. Y no era tuberculosis. Ese tiempo no había pues la broncofibroscopía, no había los estudios que hay ahora, en los cuales aparentemente nosotros los médicos somos ya esclavos de lo que vienen los resultados, ¿no? Ya manejamos con la clínica y decimos, hazlo tal cosa y esto debe ser. Entonces, resultaba que los pacientes seguían después del tratamiento con tos con sangre.
Y se descubrió pues que la tos con sangre, o la hemoptisis que se llama, lo da la estenosis mitral, que es la disminución del orificio de la válvula mitral, que hace que la sangre, el pulmón se congestione, llegue a un edema de pulmón y haga pues una tos con sangre y un esputo hemoptoico y un esputo rojo, que se dice, ¿no? Posteriormente, esa misma estenosis mitral hacía que la aurícula izquierda crezca, y al crecer la aurícula izquierda, que normalmente debe hacer esto, la aurícula izquierda solamente hacía esto. Y esa es la famosa fibrilación, que hoy está de moda. Todo el que tiene fibrilación auricular dice que se va a morir, lo cual no es cierto. La fibrilación auricular, con un tratamiento anticoagulante y con una observación, no todos se mueren. Como ustedes han visto, tenemos nuestros presos que están tranquilos con su fibrilación. Vamos a ver entonces en el siguiente cuadro cuáles son los tipos inusuales de émbolos. Tenemos la grasa, ¿no?, que sale de la médula ósea, el líquido amniótico, células cancerígenas, burbujas de aire por la abertura accidental de un catéter, consumo de drogas por vía intravenosa, ciertas infecciones en las válvulas del corazón. Ya. ¿De acuerdo? Que me vuelvan a la parte anterior. A ver, regresamos de nuevo al listado inicial. Ahí está. Ya. Dice que entre el tercer trimestre de una mujer embarazada puede haber tromboembolia pulmonar. Y luego, de que da luz, en las 6 primeras semanas puede haber esas cosas. Se han visto por líquido amniótico. La grasa que sale a la médula en operaciones en las que aparentemente, como producto del trauma quirúrgico, entra un émbolo, porque el émbolo no solamente tiene que ser de sangre, de todo lo que tiene dentro de lo que circula en la sangre tenemos el colesterol, los triglicéridos y todas las cosas. Las células cancerígenas en cánceres activos, las burbujas de aire. Se han hecho experimentos en el laboratorio para ver con cuánto de aire puede morirse una persona, pero es una bastante cantidad. Bastante. Sí. Pero porque a veces ustedes han visto cuando una señorita nos va a poner un venoclisis, ahí voy a botar todo el aire, ¿no?, para que no le entre. Y hemos visto que muchas veces les han puesto, ¿no? Y no ha pasado nada porque son pequeñas. No pasa nada, pero los pacientes, doctor, se asustan bastante. Por supuesto, pues, porque Hacen toda una bulla y uno les tiene que explicar que se requiere pues más de 10 cc o más cantidad para poder pasar un problema. Para poder hacer un émbolo y tener pues una parte que no le llega, ¿no? Y realmente. Tenemos imágenes además, ¿no?, de los diferentes tipos, a ver si las vamos enseñando, ¿no?, para tener una idea más clara. Esto, por ejemplo, no es un embolismo de líquido amniótico. Es una patología. ¿No, doctora? Sí, bueno, en realidad es algo más extraño aún, Sí. ¿no? Y bueno, tener en cuenta que la palabra embolismo, justamente como bien lo mencionan, no nos habla únicamente de trombo o coágulo de sangre, ¿no? Pueden ser diferentes sustancias, como bien han dicho, ¿no? Aire, grasa, ¿no? Y el émbolo es lo que camina. Trombo es el que está ahí y el émbolo es el que camina. Así es. Una endocarditis también se puede pegar un pedazo Por supuesto. de la infección, varias cosas. Es muy importante lo que acaba de decir el doctor sobre la endocarditis. Nosotros cuando evaluamos a un paciente disneico, pálido, sudoroso, con todas esas cosas, y entra pues a emergencia y entonces hacemos el protocolo, un hemocultivo, para tratar de ver qué germen hay. Y aquí ocurre lo que a veces muchas personas dicen, ¿no? Pero ¿cómo eres tú tan bruto que tú no has escuchado el soplo? Y esta persona tiene un soplo. Por eso es importante que los estudiantes de medicina anoten lo que escuchan, no lo que crean. Entonces, en mi hoja pongo paciente que acude a tal cosa, pálido, ruido cardíaco, rítmico, no soplos. Mi hora que lo vi, 10:30 de la mañana del día tanto. 5 días después viene la doctora y dice, se ausculta un soplo sistólico en foco aórtico y en todas las cosas. Se solicita un ecocardiograma y en el ecocardiograma se mira vegetaciones en la válvula aórtica. Y eso es una endocarditis, que el tratamiento es bastante difícil y con antibióticos de primer nivel. Nidia hace la siguiente consulta. Mi mamá de 82 años tiene varices en las piernas y está con sobrepeso. ¿Ella podría tener embolia pulmonar?
Bueno, tiene los factores de riesgo, ¿no? Es una paciente adulta mayor, más de 50, 65 años, ¿no? Tiene las varices bueno, ya tiene el factor de la insuficiencia venosa y el sobrepeso también, ¿no? Entonces sí tiene factores de riesgo para embolia pulmonar. ¿Qué debería hacer en todo caso Nidia con su mamá? Bueno, lo más importante es hacer un seguimiento, ver si es que, bueno, como dijimos, si es que hay molestias van a ser súbitas principalmente, ¿no? Tratar, de hecho, la enfermedad de fondo, ¿no? Que vendrían a ser las varices y control. Con la edad no podemos hacer nada, obviamente, es un factor no modificable, y el sobrepeso, ¿no? Las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Hay personas que tienen varices, ¿no? Se compran las medias que el médico indica, pero las usan tanto tiempo que ya pierden la función, ¿no? O sea, deben cambiarlas cada cierto tiempo. Claro. De hecho, cualquier evaluación médica viene con un control, ¿no? Para ver cómo es que está evolucionando la paciente y de acuerdo a ver si es necesario modificar o no el tratamiento o tomar otras medidas, ¿no? El cirujano vascular, el especialista en venas, normalmente él puede mirar y decir, vamos, qué tipo de venas son. Hay métodos para evitar esas cosas y hacer una flebografía o hacer ya exámenes importantes donde se va a ver cómo es la circulación periférica y la circulación profunda de las venas, ¿no? De acuerdo a eso, las medias y por la edad, como dice la doctora, 82 años. 82 años, hay que tratar pues de que haga una vida no sedentaria. Pero ¿qué ocurre? Estas personas a veces ya tienen problemas en las rodillas. Claro. Entonces, hay que pensar en todas esas cosas. Y en algunas escuelas se usan anticoagulantes a pequeña dosis, porque los anticoagulantes que nosotros tenemos acá en Perú generalmente son de muchos efectos colaterales. Uno de esos es la warfarina, pero hay otra medicina que no voy a decir su nombre porque no vayan a creer que estoy haciendo la propaganda al laboratorio, que cuestan un poco más cara, pero que nos dan, como se dice, nos dan un poquito de alegría de que no puede tener esa, pero que puede llegar a tener, cualquiera lo puede tener. Muy bien. A ver, Mariana llamó desde Chorrillos. Mi hijo de 24 años sufre de asma. Desde pequeño tose mucho. ¿Esta enfermedad podría desencadenar en embolia pulmonar? Bueno, el asma no está descrito dentro de los factores de riesgo de la embolia pulmonar, ¿no? La que sí, bueno, que se parece bastante, ¿no? Pero no es una enfermedad típica de esa edad, ¿no? Bueno, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también es frecuente en nuestro país, ¿no? Por el consumo o el uso de la biomasa o del humo de leña, ¿no? La exposición al humo de leña. Pero Eso el sí. asma no está descrito dentro Ok. de los factores de riesgo. Muy bien. Bueno, seguimos recibiendo todas las consultas. Recuerden que estamos en vivo hasta las 11:30 de la mañana. Más cosas, Leslie. Tenemos que poner en claro que para que se pueda formar un coágulo son tres cositas, ¿no? O que el endotelio, que es la cubierta del vaso, se altere, se dañe, ¿no? Que la velocidad sea un poco más lenta, ¿no? Y que que da una propensión a la hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces, los pacientes, por ejemplo, con enfermedades, síndrome antifosfolipídico, pacientes que tengan tendencias a formar coágulos, también hay que anticoagularlos de base. Entonces, no todas las personas tienen la chance de hacer una embolia pulmonar siempre y cuando sus venas y arterias no estén comprometidas, ni la velocidad del interior tampoco. Entonces, es más para que no nos asuste la gente que todo el mundo va a tener embolia pulmonar. Eso es, ¿no? A ver, para evitar la formación de coágulos, las personas propensas deben permanecer activas y realizar actividad física. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, como la mamá de esta televidente que nos escribió, pues que tiene 82 años y encima sobrepeso, pues un poco complicado que haga actividad física, ¿no, doctor? Sí. Quizás en esto es muy relativo, ¿no? Porque cuando una persona tiene varices y así camine de lo que camine esa varices, no va a mejorar. Es cuestión que lo vea el especialista, que en este caso son los médicos vasculares. Ellos tienen que mirar y poder operar, porque las varices se operan para sacar, y al sacar todas esas cosas se va eliminando el riesgo, porque las que salen son generalmente las varices externas, ¿no? Van saliendo, pero tienen que, estar en primer lugar con las piernas estiradas. Incluso dicen que cuando se bañan no tiene uno que sobarse así, sino sobarse de abajo para arriba, para facilitar. Porque, como les dije delante, cada determinada cantidad se abre una válvula, pasó la sangre, se vuelve a tapar, se abre una válvula y así, de esa forma va llegando la sangre al corazón. Entonces, para eso son buenos, hay maniobras compresivas que son las
las vendas y todas las cosas, y probablemente pues tener una cama en la que no esté la pierna colgada. Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que ha llegado a un problema de un edema agudo de pulmón por falla del corazón y de todas las cosas, entonces, ¿qué hace la paciente? Estando durmiendo, se levanta, se sienta y con el solo sentarse en el borde de la cama y colgar las piernas, siente muchísima mejoría. ¿Sí o no, doctora? Es así. Entonces, ¿qué cosa? Mire lo que significa doblar las piernas. Y ahora se usan medicina, pero antiguamente había lo que se llamaba una sangría, doctor, ¿sí? Una sangría. ¿Qué consistía la sangría? La sangría consistía en que se amarraba, se ligaba a nivel de antebrazo, a nivel de rodillas, para evitar el retorno venoso y mejorar la fluidez del intercambio de sangre en el pulmón. La sangría se hacía con torniquetes, ¿sí o no, doctora? Usted no se acuerda. Se hacía, doctor. Sí, se hacía eso. A ver, ¿qué dice Willy? Willy dice, mi mamá tuvo embolia pulmonar. Ella entró de emergencia por fractura de cadera y le hicieron una traqueostomía. Ya le dieron de alta y está en la casa. ¿Qué debe tener? Bueno, el hecho de que describa que ha tenido que tiene una traqueostomía, imagino, ¿no? Supongo, que la embolia pulmonar ha sido severa, ¿no? Probablemente haya estado en cuidados intensivos. Ajá. ¿Qué cuidados, dice, debería tener ahora que está en casa? Bueno, ahora que está en casa, de hecho, pienso también, ¿no? Supongo que debe estar ya anticoagulada la señora, ¿no? Ya debe tener las precauciones para ver el riesgo de sangrado, ¿no? Dependiendo de qué medicamento es el que está usando para anticoagular. Va a recibir anticoagulación prolongada, de hecho, mínimo 3 meses y luego va a ser reevaluada, ¿no? Y bueno, en cuanto a cuidados, básicamente tratar de no mantenerla inmovilizada, ¿no? Tratar de estimular la movilización en la paciente, ¿no? Hacer ejercicio, que tome su medicación anticoagulante. Así es. Le hicieron una traqueostomía, no dice está con una traqueostomía. Si ya no está con la traqueostomía o si ya está respirando por acá, significa que la capacidad del pulmón que ha salido como si después del tratamiento, es una capacidad que le permite estar en una buena oxigenación y que se vaya, pues, y que se compre uno de estos y que vea cuánto oxigena la mamá para ver qué grado de oxigenación tiene y eso nos va a decir qué grado de pulmón está funcionando. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa, breve también. Al volver vamos a hablar, ¿no?, sobre los sangrados nasales. Porque hemorragia como que suena muy fuerte, ¿no? Nos asustamos mucho. Venimos después de la pausa con Elsa. Arrancamos nuestro bloque de emergencias médicas con el doctor Carlos Malpica, que le damos la bienvenida porque nos había abandonado una semana, estaba por Trujillo. ¿Qué hacía por allá? Ahora nos va a contar. Pero hoy vamos a hablar, ¿no?, del sangrado nasal. Estamos con Dino, que va a ser de modelo. Ese sangrado que le han hecho recontra natural, se salta el labio. Pero bueno, sirve muy bien para ejemplificar, ¿no?, qué sucede y qué debemos hacer, ¿no, doctor? Sí, el sangrado nasal es una emergencia casera muy frecuente. Yo le decía al doctor Leslie Soto, ¿por qué hay personas que a las que le sangra la nariz? Eso se llama fragilidad capilar. Ajá. La gente que de manera espontánea o tienen un vasito un poco más grande dilatado o que tienen la mucosa muy frágil y ante el menor estímulo estornudan y sangran. Entonces generalmente eso ya lo ve el otorrino que da el tratamiento definitivo. Pero la sangre, como siempre, es escandalosa y la gente la toca de nervios, ¿no? Claro. Entonces tenemos una casa en la que el papá de la casa ha tenido un sangrado espontáneo y empieza a sangrar. Lo que hace la mayoría de gente de manera instintiva es tirar la cabeza hacia atrás. Sí. Y esa es una equivocación porque el sangrado nasal puede ser pequeño, pero en horas sí puede ser anemizante, sí puede ser un problema. Entonces, cuando está el paciente en esa posición, no hay manera de poder cuantificar el sangrado. Entonces, la posición correcta es cómo verificamos el sangrado. Entonces, hay que tratar de llevar la cabeza hacia adelante para que no se manche la ropa del paciente. Y en esa posición vamos a sincerar, a ver un poco más adelante,
vamos a sincerar si realmente el paciente está sangrando o no. Más, si el sangrado es regular, abundante, se puede poner hasta un balde para poder cuantificar el sangrado. La segunda medida es calmar al paciente y lo que vamos a hacer es con 2 dedos, vamos a hacer una compresión o presión directa sobre el tabique nasal, en el tercio medio. Entonces, allí se hace una compresión directa. Cuando ocurre este sangrado así espontáneo, ¿al paciente le duele algo? No. Nada. Es más, a veces ocurre que uno va a la altura, por ejemplo, alguien de costa va a la altura, se le seca la mucosa y uno se escarba la nariz y saca ese moco pegado y saca con un pedacito de mucosa. Sí. Uno está conversando y de pronto cae un hilo de sangre. Lo único que siente uno es algo tibio que cae. O a veces el que está conversando con uno es el que se da cuenta y dice, oye, te está sangrando la nariz. Pero que haya dolor, no hay dolor. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo hacemos la compresión? Por lo menos unos 3 minutos. Ahora, un caso especial, ¿no? Las personas mayores hipertensas, a veces se les sube la presión y no hay un tensiómetro, no hay cómo medir la presión, pero lo que presentan como síntoma no es dolor de cabeza, malestar, sino sangrado nasal. Entonces, en las personas hipertensas que tienen sangrado nasal, ojo, hay que medir la presión. Puede ser la presión alta o que sea elevado, la que está generando el tema del sangrado, ¿no? Controlamos la presión arterial, lógicamente hacemos compresión directa y el sangrado se va a normalizar. Ahora, aquí estamos hablando de, digamos, de un sangrado nasal espontáneo. Sí. Pero imagínese que es a consecuencia de un golpe. Claro, los que juegan fútbol, por ejemplo, son los codazos, ¿no? Entonces, por lo general es un accidente de tránsito, sale la bolsa de aire y sale contra la nariz, la cara. Entonces, de origen traumático también es frecuente. Hay que hacer la presión con cuidado, porque lógicamente todo el tejido va a estar inflamado y podemos generar dolor. El tratamiento es el mismo. Porque llevar la cabeza hacia adelante. O sea, el sangrado puede ser más abundante. Sí. Entonces, lo peor que podemos hacer es tirar la cabeza hacia atrás, porque lo que va a generar es que el paciente pueda hasta atragantarse con la misma sangre, ¿no? Bueno, la sangre por sí es muy irritante. Entonces, siempre la cabeza hacia adelante. Hacia adelante. Ajá. Hay personas que se meten pedazos de algodón en la nariz, bueno, otros ya más valientes, un Tampax, no sé. Lo más frecuente es que usen papel higiénico. Claro, que es lo que está más Como hemos conversado alguna vez, el papel higiénico es deslizable, se deshace y no hace una buena compresión. La sugerencia sería no introducir objetos o tejidos dentro de la nariz. O sea, si, digamos, colocamos al paciente con la cabeza hacia adelante, comprimimos 3 minutos, el sangrado no para, comprimimos 3 minutos más. Si no para el sangrado, lo mejor es, llamamos al 106 o acudir a un establecimiento de salud. Lo que podemos hacer mal es introducir cosas y lastimar más la mucosa y generar más sangrado. Aparte de introducir objetos dentro de la nariz, puede ser peligroso. En el 90% de los casos, con las primeras 2 compresiones, durante 3 minutos más 3 minutos, debe parar. O sea, es la manera. Luego de eso, va a quedar como una sensación de costra, como un cuerpo extraño, y lo que hay que recomendarle al paciente es que no estornude fuerte, que tampoco se escarbe. Al menos no manipule. Sí, porque nuevamente el tapón que se formó allí lo va a liberar y nuevamente va a sangrar. Entonces, lo que podremos utilizar para limpiar alrededor de la zona... Gasa, un pañuelo delgado o una tela o un pedazo de un polo, por ejemplo, limpio, ¿no? Nada más, ¿ok? Nada más. Dentro de la nariz, sería nada. Suficiente. Sí. No tendríamos que hacer nada más. ¿Y por qué antiguamente se decía que había que tirar la cabeza para atrás? Lo que pasa es que hay muchas cosas que se hacen de manera empírica, en el sentido como la tela de araña en las heridas, la clara de huevo. ¿Tampoco sirve la clara de huevo? Lo que pasa es que no es... el huevo tiene salmonela, o sea, también puede ser un elemento contaminante. Entonces, tenemos muchas prácticas de decenas de años, que es la receta de la abuelita. No digo que todas sean malas, pero la ciencia ha avanzado y hay contradicciones, ¿no? Sobre todo porque generamos riesgos de infección, riesgos de mayor daño. Entonces, lo mejor es hacer intervenciones mínimas, pero efectivas. Claro, pero tiene razón el doctor Carlos Malpica, ¿no? Se acostumbra mucho que cuando hay algunas lesiones en alguna zona de nuestro cuerpo, uno puede poner la telita, ¿no? Del huevo, pero es verdad, uno se puede contagiar. Sí, es algo, de muchas mi suegra me cosas. va a matar, pero generalmente ella pone la tela del huevo. Le digo, en la cocina no se corta y pone la telita del huevo, ¿no? Si es un corte superficial. Para que cicatrice bien. Si es un corte superficial, seguramente que sí lo va a proteger, ¿no? Pero cortes más profundos van a requerir sutura. Muy bien. A ver, nos vamos a la Junta Médica. El doctor Soto quiere preguntar hace ratos. A ver.
¿Qué tal, Carlos? Mucha gente también tiene la costumbre de que huelan alcohol o se colocan algún papel con agua oxigenada o muchas de estas cosas en la casa. ¿Recomiendas alguna sustancia para la casa? Mira, los cirujanos, por ejemplo, en la práctica utilizan agua tibia. Cuando quieren identificar que hay un sangrado con agua tibia, a veces en el campo operatorio, el agua tibia podría ser, evidencia del sangrado. El agua fría es la que sería vasoconstrictora. En el tema de qué elementos caseros pueden ayudar, en este caso específico, lo mejor es compresión directa, evidenciar el sangrado, sincerar realmente el sangrado, y si no funciona, repetimos por una segunda vez, ¿no? Y si no para, hay que pedir ayuda. ¿La compresión debe ser aquí, en las Sí, en fosas? el tercio medio, justamente en el tercio medio con 2 dedos. Ahí está, ahí lo vemos. Entonces Ahora, vamos a repetir. El agua oxigenada, digamos, más que cauterizante o que para el sangrado, lo que va a producir es un calor local, porque reacciona con las proteínas de la sangre, ¿no? Va a sentir un calientito, digamos, pero que eso pare el sangrado, no necesariamente, no. En los hospitales se usa epinefrina a veces, ¿no? Pero ya es un manejo del hospital, ¿no? Agarran y le ponen cualquier cosa para evitar el sangrado o, entre comillas, cerrarlo y eso no funciona. No, pero sobre una herida abierta, la oxigenada sí sirve como Claro, para que como un antiséptico. Pero dentro de la nariz vamos a hacer una lesión más grande. Cuidado, ¿no? A ver, vamos a recapitular qué debemos hacer cuando ocurre un sangrado nasal de forma así espontánea. La cabeza hacia adelante, Hacia atrás, primero, no. hacia atrás, no. Hacia atrás, no. Y Echado tampoco, ¿no? Tampoco. Y hacemos las compresiones 3 minutos. Así es, una compresión sostenida durante 3 minutos en el tercio medio. Si no para, volvemos a hacer nuevamente. Ahora, uno mismo la puede hacer, ¿no? Si uno está evidenciando que está sangrando, uno mismo puede hacer la compresión. Sí, No debe ser dolorosa, ¿no? En Muy casos de trauma, con cuidado, porque podríamos aumentar el trauma, generar dolor, ¿no? Muy bien. Y ya hemos visto nada de colocar objetos extraños, algodones, introducir papel nada en la nariz. higiénico, nada de introducir nada tampoco. El doctor Zamora también tiene una consulta, me parece. A ver, Sí. doctor. Cuando uno se encuentra con una hemorragia nasal, lo que dice el doctor es perfectamente, cuando uno agarra y aplasta manualmente, y uno definitivamente debe pensar en llevarlo a un centro asistencial. ¿Por qué? Porque aplasta más esto que meterlo una cosa. Ahora, cuando la hemorragia nasal es anterior, obviamente, Funciona. cojo mi gasa con mi vaselinita y pero entonces yo le pregunto al paciente, ¿qué sientes tú? ¿Estás pasando algo? ¿Llega algo a tu garganta o no? Sí, doctor. Entonces, digo, tienes una hemorragia nasal posterior. Entonces, la hemorragia nasal posterior ya no es de un médico de emergencia fácil, sino ya es de un otorrino. Entonces, le mete una sondita por acá, le saca por la boca, amarra un pedazo de algodón y ¡fuac! Se lo jala. Y ya le dejó enclavado ahí y no hay hemorragia hasta que llegue a las manos del otorrino. Eso nada más yo quería. ¿Cuál es la causa? Muchas de las causas, y es la mayor causa de interconsulta que nos hacen a nosotros los otorrinos. Doctor, me está sangrando acá. Como dijo el doctor, hay pequeñas alteraciones en las circulaciones de la mucosa nasal, o a veces hay congestión, o a veces que los niños se sacan el moquito y todas esas cositas, se lesionan ahí, pero la causa principal de esto generalmente a veces es la hipertensión arterial. No nos olvidemos que hay enfermedades de la sangre, enfermedades hematológicas o en pacientes que están recibiendo anticoagulantes y a esos pacientes definitivamente lo primero que hay que hacer es suspender los anticoagulantes, en este caso que más usan acá, la warfarina, y hacer el procedimiento y llevarlo a un lugar donde va a estar más tranquilo. Ok, muy bien. Como estás viendo, Paola, es bastante trabajoso un sangrado nasal. Por eso es que se comprime una vez, no para, una segunda vez, y eso implica que puede ser algo más serio que algo muy leve y requiere una evaluación en un centro hospitalario sí o sí. Claro, la epístasis sangrado nasal, más que una enfermedad, puede ser un síntoma. Así es. Un síntoma de otras enfermedades incluso, ¿no? Por eso hay que valorarlo. Tenemos una consulta, doctor Malpica, justo sobre el sangrado nasal. Blanca dice, mi nieto de 3 años le sangra la nariz cada 2 meses. Le ponen telita de cebolla, pero sigue sangrando. Telita de cebolla, hablando aquí de cosas empíricas. Es el mismo principio del huevo, ¿no? Es una membrana
y la creencia es, digamos, que va a cauterizar o tiene alguna propiedad específica, ¿no? Pero no, en este caso, si es repetitivo, lo que tendría que ir, o sea, controlar el sangrado con compresión y asistir donde un otorrino, ¿no? Claro. Hay que hacer un examen y ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Algún problema debe haber para que haya un sangrado reiterativo. No es habitual que cada 2 meses... No le vamos a evitar la consulta al sangre. doctor Zamora. Pero que no le ponga la tela de cebolla. Ya. No le ponga cositas. Muy bien. Compresión Bueno, directa, evaluación por el médico. perfecto, muy bien. Nos vamos, como siempre, un agradecimiento, ¿no?, al doctor Malpica y al personal del SAMU por haber venido aquí a la Junta Médica. Que te puedes limpiar la sangre, Dino. A la necesidad. Muchísimas gracias. Tenemos una consulta para responder después de la pausa. Fanny dice, ¿de tener diagnóstico de POC genera mayor riesgo de desarrollar embolia pulmonar? Lo sabremos después del corte. Ya regresamos. Bien, regresamos al programa. Estamos hoy hablando de embolia pulmonar. Nos habíamos ido al corte con la pregunta de Fanny en el Facebook. Dice, ¿tener diagnóstico de EPOC genera mayor riesgo de desarrollar embolia pulmonar? Bueno, más que considerarse un factor de riesgo, a lo que puede predisponer es a que si se presenta la embolia pulmonar, esta sea más severa, ¿no? Asociado a esta enfermedad también está la falla cardíaca crónica, ¿no? Y entre otros factores de riesgo que ya bien mencionamos hace un momento, ¿no? Pero sí puede predisponer, como menciono, a que sea más severa la enfermedad, ¿no? Que va a ser un pulmón que está dañado y encima le cortamos un pedazo porque no puede respirar adecuadamente y va a tener más dificultad respiratoria. Así es. Muy bien. Otra pregunta, nos llamó Yolanda desde Chorrillos. Dice, mi esposo de 56 años sufre de fibrosis pulmonar. Su saturación de oxígeno llega a 95. Siempre que termina de comer se siente cansado y tiene los síntomas que han mencionado en su programa. ¿Él podría tener embolia pulmonar? Bueno, dentro de la fibrosis pulmonar es un síntoma del cansancio o de la falta de aire, ¿no? Sí. La tos seca también, ¿no? Crónica, ¿no? Lo que habría que ahondar en este paciente es, si pensamos en embolia pulmonar, lo que dijimos en un inicio, disnea súbita, ¿no? O dificultad respiratoria súbita, ¿no? Asociado a otros síntomas, ¿no? Si nos habla de que se siente cansado y tiene otros síntomas, pero son crónicos o ya llevan mucho tiempo, es bastante alejado que sea una embolia pulmonar, ¿no? Me parece que la pregunta está mal hecha, porque no puede haber un paciente que tenga fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar viene a ser la dificultad del recambio de la sangre venosa con la arterial, y si normal es de 95 a 99, entonces no puede haber un paciente que tenga un diagnóstico de fibrosis pulmonar con una saturación de oxígeno de 95, porque lo primero que baja la fibrosis pulmonar es el oxígeno. El oxígeno. Y no, todo... debe estar con oxígeno en casa. No, pero ya, entonces ya no, pues, no diría su saturación de oxígeno. Está con oxígeno permanente a 7 litros por minuto y llega, porque cuando uno pone esto y lo pongo a 7 litros, me va a marcar 95. Claro. Y yo le quito el oxígeno y vuelve a 73. Entonces Sí, la pregunta está dicen mal. que tiene oxígeno en casa. Claro, ya, entonces, sí. Pero la pregunta está muy mal hecha. Y como dice la doctora, pues él podría tener una embolia pulmonar, pero dentro del cuadro clínico uno tendría que ver qué predomina. Si los neumólogos, se supone que para darle el diagnóstico de fibrosis pulmonar lo dan ellos. Han pasado por la espirometría y por todos los exámenes y es un diagnóstico que tenga el oxígeno, puede llegar a 95 y puede llegar a 99. Muy bien. A ver, vamos a responder la siguiente consulta. Rocío, ¿qué cuidados deben tener los pacientes con síndrome antifosfolipídico que son más, esto léelo tú, Leslie, que son más propensos a desarrollar émbolos? A ver, ¿qué es ese síndrome para empezar? Es un síndrome en el cual hay mayor probabilidad o propensión, mejor dicho, a formar coágulos. La sangre se pone como que más espesita y puede formar coágulos si es que hay ciertas zonas que enlentezcan su ida. Entonces, hay pacientes que tienen este síndrome y lo que requiere es una anticoagulación y un seguimiento cercano por su médico tratante. De estos pacientes, doctora, también se ven bastante en consulta. Más que nada mujeres.
Sí, más que nada mujeres, y como bien lo menciona, sí es cierto que en estos casos no es necesario considerar una anticoagulación prolongada, ¿no? Ese es el principal cuidado, ¿no? La principal recomendación, ¿no? Sí. Y la segunda parte, ¿serían más propensos a desarrollar émbolos? Claro, También. tienen la hipercoagulabilidad, Claro. ¿no? Que es uno de los factores que es más propenso a formar trombos. Sí, una de las cosas que mencionó el doctor es que un anticoagulante que usamos a diario es la warfarina. La warfarina, la gran ventaja es que es sumamente cómoda, pero la desventaja es que se requieren muchos controles. Entonces, muchos pacientes, entre comillas, se aburren de los controles, entonces pueden estar con dosis muy bajas que no les sirven para anticoagular, o pueden llegar a tener dosis muy altas que los van a hacer propensos a sangrados. Entonces, lo que se recomienda a estos pacientes es que vayan a sus controles siempre. Porque por más que dicen, voy a ir al médico para que me dé mi warfarina como siempre, sí, pues, pero también es para tu control. Porque desafortunadamente hay ciertos alimentos vegetales verdes, por ejemplo, que hace que deje de funcionar la warfarina en la comida. Los otros anticoagulantes que están ahora de la familia de los oxabanes son muy buenos, pero a diferencia, pues, warfarina un mes me costará pues 5 soles, el otro mes me costará 500. Entonces, esa diferencia yo la puedo manejar bien con mi warfarina, pero con controles seguidos. Entonces, que no se aburran y que el tratamiento con warfarina es muy bueno y los pacientes, si hacen un buen control, no les va a pasar nada. Ok, muy bien. Perdón. Sí, doctor. El tratamiento con la warfarina, como dice el doctor, pues no, es un tratamiento entre el cardiólogo y el hematólogo. El cardiólogo maneja la fibrilación auricular, la arritmia, las enfermedades que predisponen a los coágulos, y el hematólogo se encarga de manejar la parte hematológica. La warfarina, como dice el doctor, pues unos toman media tableta el lunes, martes, jueves, sábado y 2 tabletas enteras al día. Y eso manejan con un INR que no vaya arriba de los límites. Pero mucha gente se aburre porque le quitan todo lo verde. No puede comer nada verde, las verduras y toda la cosa. Y Espinacas. las espinacas y toda esa cosa. Y es una droga en la cual no es como otros fármacos que le das uno a todo el mundo. Hay personas que van muy bien con una pastilla diaria, hay gente que va muy bien con media pastilla diaria, hay gente que va muy bien con 2 pastillas al día, hay gente que va bien una interdiaria, una media. Entonces, ese tipo de cosas requiere una evaluación continua para que vayan bien. Perfecto. Parece que estamos en un programa de medicamentos. Claro que sí, todo acá. ¿No? Y el primer síntoma que ellos advierten, pues, es un moretón, ¿no? Si ellos están tranquilamente y ven un moretón, no. Ya el paciente dice, no. Si usted tiene un moretón o sangra algo, inmediatamente suspende la labor y va a su hematólogo. Muy bien. A ver, ¿qué dice Pierina, que ha mandado su consulta también? Pirine en el Facebook nos ha puesto, conozco una persona de 82 años que tiene prótesis de rótulas en ambas rodillas. Estas siempre se hinchan y se ponen rojas debido a la mala circulación. ¿Corre riesgo de desarrollar émbolos? Bueno, yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Es una persona mayor, tiene las prótesis de rodillas y menciona ahí que hay mala circulación, ¿no? Tiene factores de riesgo para desarrollar émbolos, ¿no? No debe caminar mucho, ¿no? Al parecer no. No. ¿Usted, doctor, qué dice? Desde que son prótesis, son cosas extrañas al cuerpo, y toda cosa extraña al cuerpo hace lo que se llama un factor de agregante, como un agregante plaquetario. Entonces, en esos casos se usan los antiagregantes plaquetarios y se puede usar incluso los anticoagulantes para mejorar, pero eso es muy relativo porque el sedentarismo lo lleva a la misma cosa. Muy bien, a ver, cambiamos de pregunta. Zoraida. De Trujillo, ella tiene 70 años, dice, a mi hermano le han diagnosticado fibrosis pulmonar y desde hace 2 años esclerodermia. Cada vez que hace actividad física se agita mucho, ya no quiere tomar sus medicamentos y está deprimido. ¿Puede llegar a tener embolia pulmonar? Bueno, similar a la pregunta de fibrosis anterior, ¿no? El hecho de que haga actividad y se agite mucho, pienso que va más de la mano por el antecedente de fibrosis, ¿no? Que aparentemente es secundario a la esclerodermia que tiene de fondo, más que pensar en una embolia pulmonar en este caso, ¿no? Es algo más crónico aparentemente, ¿no? Ahora que alguien tenga una embolia pulmonar, ¿qué exámenes hay que pedirle? Porque antes pedíamos una angiografía pulmonar, ya no se hace. Bueno, como se mencionó también hace un momento, los síntomas y los signos son bastante inespecíficos, ¿no? O sea, no hay nada
o algo patognomónico que nos diga esto es una embolia pulmonar, ¿no? Y justamente por eso es que se han validado diferentes escalas o scores para determinar si hay un paciente que tiene bajo riesgo de tener embolia pulmonar, un riesgo intermedio de embolia pulmonar o alto riesgo de embolia pulmonar, ¿no? De acuerdo a eso se han formado algoritmos, ¿no?, para determinar inicialmente exámenes de laboratorio y de acuerdo a los resultados pedir algún estudio de imágenes complementario, ¿no? Para resumirlo, ¿no?, en pacientes con riesgo bajo o intermedio se puede pedir un examen de laboratorio previo, que es el dímero D, y de acuerdo a esto definir si va a requerir un estudio de imágenes, ¿no? Si este es positivo, requiere el estudio de imágenes. Y cuando hablamos de un paciente de alto riesgo de embolismo pulmonar, nos vamos directamente al estudio de imágenes, ¿no? Como primera opción, y lo que tenemos al alcance, ¿no?, es la angiotomografía, ¿no?, justamente para definir cuál es la zona que está obstruida, ¿no? No, importante lo que mencionas, porque muchas personas usan el dímero D para todo el mundo y realmente no se usa como un screening para cualquier paciente. Porque incluso el dímero D, que es una prueba de sangre, puede estar alto en insuficiencia cardíaca, puede estar alto en neumonías, en infecciones. Entonces se requiere, es una prueba muy buena si sale negativa, que dice que no, si sale positiva no me dice nada. Y en esta angiotomografía que se hace, ¿siempre nos va a salir el coágulo? No, no siempre. De hecho, sí tiene muy buena sensibilidad y especificidad también. Si ahí encontramos el coágulo, obviamente eso ya nos concluye que sí, ese es el diagnóstico. Si es que no concluimos en eso, podríamos optar por otras medidas, ¿no? Se describe, por ejemplo, la ultrasonografía de miembros inferiores para buscar trombos en extremidades, por ejemplo, ¿no? Pero sí es un examen de bastante rendimiento, ¿no?, de muy buen rendimiento en realidad. Y el scan de perfusión, ventilación que hacían antes ya no se usa mucho, ¿no? Aquí no se hace, pero sí está considerado también en los algoritmos, incluso en pacientes, como inicialmente lo que tenemos a la mano es la radiografía de tórax, que puede ser normal en estos pacientes, ¿no? De acuerdo a los hallazgos, si tenemos una radiografía normal, sí podemos optar por una ventilación, una gamografía ventilación-perfusión, ¿no?, que también sí está considerado, como digo, dentro de los exámenes diagnósticos como imagen, ¿no? ¿Y todos estos exámenes los cubre, por ejemplo, un paciente que tiene el CIS? No. Al menos en mi hospital no tenemos tomógrafo, ¿no?, por ejemplo, y de hecho tiene que referirse a otra entidad, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a responder la consulta de Elsa. Mi mamá de 73 años es asmática, hipertensa y tiene varices grandes, pero no le han podido operar. Ha llegado a sangrar por la boca. ¿Esto es un síntoma de embolia pulmonar? Le han descartado tuberculosis. 73 años, asmática, hipertensa, varices en los miembros inferiores. Es una paciente, como se dijo, con bastante posibilidad de que tenga problemas de embolia pulmonar. La edad, el asma no es una cosa, la hipertensión tampoco lo lleva a esto, pero las varices, que probablemente deben ser los miembros inferiores, eso sí puede llegar a llevarlo a la embolia pulmonar. Que no lo hayan podido operar, ¿cuál será la razón? Podrá ser un riesgo quirúrgico que no admita una cirugía, o podría ser el sangrado de la boca, puede ser por muchas cosas. Puede ser por unas varices atrás de la lengua, o unas varices esofágicas, o cualquier otra cosa, pero lo que sí se habla en la embolia pulmonar es la tos con sangre, que es la hemoptisis, que ahí sí nos dicen a nosotros pues que es un problema de embolia. Para eso existe la broncofibroscopía, que es un procedimiento en el que el neumólogo entra y revisa todo el árbol bronquial para ver de dónde está saliendo esa sangre, en el caso que sería pulmonar, o el gastroenterólogo, que con una endoscopía digestiva alta puede ver si se deben a varices esofágicas o alguna otra forma donde está viniendo el sangrado de la boca. Es una pacientita de bastante cuidado y debe estar pues atendida en un hospital permanentemente. Muy bien, ya lo sabes, Elsa. Hacemos una nueva pausa, ¿no, Leslie? Sí. Rapidita, pero ya regresamos con más, así que sigan enviando todas sus consultas para que los doctores puedan responder todo sobre la embolia pulmonar. Muy bien, seguimos
recibiendo consultas vía telefónica. Estoy también revisando aquí la cuenta del Facebook y nos están enviando varios. Ahora enseguida las vamos a responder. Tranquilidad en casa, que se van a responder todas las dudas. Pero antes, el doctor Soto y la doctora González estaban hablando de algunas pruebas, ¿no?, para descartar o diagnosticar una embolia pulmonar. Vemos algunas imágenes aquí. Sí, eso es una... Si vemos esas rayitas blancas que están hacia los costados... Lo que señalan las flechas. Lo señalan las flechas, claro, esa parte que está ahí, está todo señalado de color blanco. Y donde están las flechas está oscurito. Justo ese oscurito nos está diciendo que ahí hay una obstrucción. Entonces, me voy a acercar entonces mejor para que vean. Más bonito, ¿no? Ese es un vaso sanguíneo y supone que por acá está viniendo la sangre. Sin embargo, vemos acá que está todo oscuro. Implica que acá hay un coágulo y por lo tanto esta zona del pulmón que debe recibir sangre no la va a recibir, ¿no? Y esto es lo que llamamos una embolia pulmonar y tiene varias zonas, una, dos, Ese paciente Leji tres tiene zonas. varios coágulos, no solamente uno. Claro, eso Ajá. implica entonces que este paciente es un paciente de riesgo para hacer una embolia mucho más grande. Una embolia más grande sería pues en una arteria más grande. Imagínate que se obstruye esta que está por acá, todo este segmento pulmonar dejaría de tener irrigación, ¿no? Y por lo tanto el paciente va a tener una disnea o dificultad respiratoria súbita, el corazón va a querer bombear más sangre para que las demás partes del pulmón funcionen y viene después la taquicardia y el dolor y todo lo que hemos mencionado. Entonces un paciente puede llegar a emergencias no con un coágulo, sino con ¿Otra imagen me van a varios. poner? Claro. Ajá. Ahí tenemos otra imagen. Acá tenemos otra imagen. Por acá. Una angiotomografía. Una del angiotomografía, tórax. vemos zonas que están más oscuritas, que implica lo oscurito que está obstruido. Bien. Doctores, ¿algo que quieran añadir, doctora? Bueno, como dijimos, lo más importante es pensarlo, ¿no? Característico la disnea súbita, ¿no?, de aparición brusca en un paciente que tenga los factores de riesgo que mencionamos, valorar si es un paciente de bajo, mediano o alto riesgo, ¿no?, según los diferentes scores que existen, y de acuerdo a eso uno de los principales exámenes que nos va a ayudar bastante en lo que es el diagnóstico definitivo va a ser justamente la angiotomografía, ¿no? Muy bien. Durante todo el programa hemos estado hablando, ¿no?, que viajar durante largas horas, ya sea en un autobús o en un avión, pues podría ser un factor de riesgo, ¿no? Y Luz, ¿no?, escribió a la cuenta de Facebook, Luz Santillana, dice: una pasajera de 60 años que viajará vía aérea por casi 20 horas y en un avión, como decía el doctor Zamora, que apenas da espacio para estirar las piernas, ¿deberá recibir anticoagulante parenteral profiláctico? Pienso que esa paciente debe ser evaluada previamente, antes de comprar primero su pasaje. Tiene que ser evaluada por su médico, Ya lo compró, parece. por su médico de cabecera. 20 horas con escalas, más o menos con una escala a las 12 horas. Esta paciente debe ir por lo menos con medias, en vez de un zapato apretado, con una especie de pantuflas, tener la pierna más o menos estirada, ¿ya? Y si sería mi familiar, yo sí lo anticoagulo, porque disminuiría la posibilidad de la éstasis venosa y la probabilidad de que me haga un coágulo y me haga una trombosis. Ahora, también sería una buena recomendación evitar viajar en jean, ¿no?, porque el jean aprieta. Hay unos pantalones que apretan, que son... Claro, ¿cómo por los se- leggings, los exacto, los leggings, ajá. Eso tiene problema porque disminuye, pues como le dije, la sangre para llegar al corazón sufre. Y si a eso le voy a poner algo que lo aprieta, Peor Peor. todavía. Así que si van a viajar, siempre mejor optar por ropa cómoda. o vayan pues en la cama de 180 grados, no sé. En bus. No, porque ya- en el avión. Es que, doctor, pagar en primera clase. un pasaje de primera clase, todos no podemos permitirnos eso. Es más cómodo de la anticoagulación. A ver, ¿qué Prefiero dice mi Luis? barbaridad. Sí. De 5 soles. A ver, ¿qué dice Luis? Una persona con varices que va a viajar más de 14 horas debe recibir heparina. Bueno, aquí habría que ahondar en qué tratamiento está recibiendo para las varices, qué otros factores de riesgo asociados puede tener, ¿no? La edad del paciente, si tiene alguna otra comorbilidad que pueda predisponerlo al embolismo pulmonar, ¿no? Y ¿Para qué sirve la heparina? Perdón. es un anticoagulante. También, es un ajá, como la anticoagulante. warfarina. Ajá. Solo con otro nombre. ¿Ya? Con otro nombre y de otra presentación también, ¿no?
Pero como dice la doctora, la heparina casi no se usa para los viajes. Hay anticoagulantes de mucho más fácil uso y 1 o 2 tabletitas o 2 medias 3 días antes y 3 días después, no creo que habría problema en esa persona. Pues lo que recomendaríamos, como mencionan los colegas, es que sea evaluado por su médico para ver los factores de riesgo que tiene y cuál sería, si es que hay que anticoagularlo, lo mejor para esa paciente. Así es. Muy bien. A ver, otra consulta del Facebook. R. Mendoza dice, mi hermano de 42 años ha fumado durante años y recientemente se queja de dolor en el pecho. ¿Esto es un síntoma de embolia pulmonar? El dolor en el pecho es un dolor que va mucho más relacionado en el área cardiológica. Tendríamos que ahondar qué tipo de dolor, qué cuándo hace, en qué circunstancias, pero el factor del cigarro, el cigarro está dentro de las principales causas de embolia pulmonar. Entonces, yo a este señor lo que le haría es primero una evaluación cardiológica, le hago un electrocardiograma, le hago un ecocardiograma y luego de eso veo cómo está y lo mando definitivamente a la neumóloga para que la neumóloga se encargue de mirarlo cómo está el problema pulmonar y cuál es su capacidad, cuánto está saturando de oxígeno y todas las cosas, porque el fumar no es solamente fumar uno, porque hay fumadores pasivos. Eso le quería preguntar, ¿Ya? ¿qué pasa con los fumadores pasivos? Los fumadores pasivos normalmente pues absorben el aire de otras personas. Yo cuando era estudiante conocí a una señora que era de Chiclayo, se llamaba Olga Osorio Olivera, 50 años. Y cuando llegó al servicio de neumología en el Hospital Hipólito Unanue, vieron un redondito en el pulmón y un neumólogo se atrevió a decir, ese es un quiste hiatídico porque yo le regalé el perrito a la señora. Y entramos a operarlo. El quiste hiatídico, una mancha, y cuando entramos adentro, era un cáncer de pulmón que era el carcinoma epidermoide, que es el más frecuente en los fumadores. ¿Sí o no, doctora? Así es. Entonces, imagínate, una mujer de Chácara que nunca en su vida, ni ella, ni el marido Habían fumado. habían fumado, pero tenía el cáncer relacionado con el cigarro. Y personas que lo hemos visto, que en un torno prendían un cigarro acá y cogía el otro cigarro y se iban así trabajando, han muerto de otra enfermedad y no de pulmón. Cada uno sabe de qué va a morir. Yo no sé y por eso estoy tranquilo. Bueno, también ahí también se asocia, en ese caso, doctor, el cocinar con humo y leña. Claro. Claro. Ajá. Está todo cerrado. Sí. Algo que no hemos visto es cuánto tiempo requiere el tratamiento para alguien con embolia pulmonar. Bueno, son mínimo 3 meses de anticoagulación, dependiendo de cuál sea la causa de la embolia pulmonar, ¿no? Si ha sido por algún factor de riesgo transitorio o si ya es un estado de hipercoagulabilidad hereditario que tenga el paciente, entonces de pronto va a requerir más tiempo de anticoagulación, dependiendo también mucho del riesgo de sangrado que tenga este paciente por diferentes factores asociados o el riesgo de recurrencia del tromboembolismo que tenga, ¿no? Puede ir desde 3, 6 meses o incluso mucho tiempo más, hasta toda la vida incluso. No hay nada estandarizado. Se requiere su evaluación constante. Así es. Muy bien, a Muy ver, bien. más consultas. Rosa dice, tuve una fractura en la cadera, me colocaron clavos y ahora se me hincha la pierna. Tomo diuréticos, pero no me baja la hinchazón. ¿Puedo tener embolia? ¿Qué otro medicamento puedo tomar? Tiene 82 años. Ya, tiene 82. Una paciente que tiene fractura de cadera y le colocaron clavos y toda la cosa. Obviamente esta persona, por su edad, es probable que tenga éstasis venoso. Y los diuréticos normalmente no van a actuar ahí. Hay que tratarle de hacer un Doppler venoso para mirar cómo está la circulación venosa ahí y tratar de poderle dar, ¿qué le digo? Hay unos famosos venotónicos. No quiero decir su nombre porque no se acepta la propaganda, pero en muchos libros nos hablan y dicen, dele tal cosa, pero tiene que ir a su cardiólogo y tiene que ir a su traumatólogo. Ok, muy bien. Ahí está entonces la recomendación para Rosa. Seguimos con las consultas. Maruja nos escribe. Maruja nos escribe y dice, sufro de bronquiectasias, pero no llevo tratamiento. Hace 5 años me dio neumonía 2 veces seguida. ¿Puedo llegar a tener embolia? Bueno, no hay ningún condicionante, aparentemente la edad más que todo en este caso, ¿no? Una paciente de 70 años, las bronquiectasias per se no condicionan, ¿no? A embolia pulmonar, ¿no?
Y bueno, el hecho de que tenga neumonías a repetición o bastante seguidas, ¿no? Pienso que va más por el lado de las bronquiectasias, que sí tienden a infectarse con frecuencia, ¿no? Que pueda llegar a tener embolia per se por las bronquiectasias, no me parece. Y habría que vacunar contra el neumococo, influenza Claro. y todo, ¿no? Sí. Normalmente las bronquiectasias, a veces algunas no vienen solas. Hay un síndrome de Cartagener que se hace en el estudio de la neumología, que dice que el paciente tiene situs inverso, quiere decir que el corazón lo tiene al lado derecho, no al izquierdo, que el hígado lo tiene al otro lado y todas las cosas. Situs inverso, bronquiectasia, más pansinusitis. Son 3 cosas que llevan a este síndrome, y esta bronquiectasia pues tiene su tratamiento, que los neumólogos lo hacen muy bien, con su drenaje postural y con todas las cosas, pero no llevan a los émbolos. A ver, Manuel dice, ¿los inhaladores para el asma pueden provocar émbolos en los pulmones? No tendrían relación con provocar émbolos en pulmones, ¿no? El mecanismo de acción, ¿no? de todos los inhaladores es principalmente localizado, ¿no? Solo es medicina que se dirige hacia las células que están en el pulmón, no va a ir más allá de esa zona, y no tendría cómo formar émbolos. No hay ningún tipo de relación. Los inhaladores sí tienen relación en problemas cardiológicos. El inhalador, por su misma composición, da taquicardia. Entonces los pacientes que son asmáticos y que abusan de los inhaladores van al hospital no por la falta de aire, sino van por la taquicardia. Entonces a ellos les dicen, pues no, que el inhalador tiene que ser de menor dosis y en menos cantidades diarias, porque al final una taquicardia es realmente muy fastidiosa para cualquier persona. ¿Sí, doctora? Sí, es cierto, ¿no? Por su mecanismo de acción pueden tener algún efecto cardiológico secundario, ¿no? Como cualquier medicina, ¿no? Tenerlo en cuenta qué tipo de inhalador se va a indicar, dependiendo de qué tan descompensada esté la enfermedad o qué tan controlada esté, y dependiendo también de las comorbilidades, ¿no? Cuando atendemos un paciente con asma o con alguna enfermedad que requiera terapia inhalatoria, no siempre viene solo con esta enfermedad, ¿no? Viene con más comorbilidades o con más enfermedades, y de acuerdo a esto tenemos que saber elegir el tratamiento, ¿no? Muy bien. A ver, Luciana, ¿una persona que ha tenido trombosis venosa profunda puede viajar a la sierra? Una persona que ha tenido trombosis venosa profunda, si lo ha tenido una vez, debe tenerlo otra vez. Que viaje, puede viajar a donde ella quiera, pero con su cuidado. Su cuidado tiene que ser sus medias elásticas, todas sus cosas, y no estar mucho tiempo en la sierra. Porque no nos olvidemos que las personas que estamos a nivel del mar tenemos menos hemoglobina y menos glóbulos rojos que los que viven en Cerro de Pasco. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cerro de Pasco el oxígeno es más raro. Entonces, un estímulo medular dice, fabriquen glóbulos rojos que necesito oxígeno porque este oxígeno acá no me aguanta. Entonces entramos a lo que se llama la hiperglobulia o la policitemia. Entonces, ¿qué hace? Pues que nuestros glóbulos rojos, que en Lima a nivel del mar era de 3.800.000, en 15 días en Cerro de Pasco estemos en 6 millones. Una cosa es tener en la sangre una chicha morada y otra cosa es tener una mazamorra morada. Y ustedes han visto cuando mucha gente que hace una enfermedad con abundante glóbulos rojos, que se llama la policitemia, vienen acá y le sacan la sangre, ¿no? Entonces es para evitar los trombos y para evitar las cosas. Entonces, si toma todas las acciones necesarias, puede viajar sin ningún problema. Vamos ya con la última consulta. Lilia nos ha puesto, tengo 30 años, he tenido tuberculosis y neumonía. ¿Cuál es la probabilidad que pueda desarrollar embolia pulmonar? Muy parecida la pregunta, ¿no?, a otras que hemos estado recibiendo. Bueno, es en realidad baja, ¿no? Salvo tenga otro tipo de factores de riesgo que puedan condicionar esto, ¿no? Pero en sí la tuberculosis o el antecedente de neumonía no tendrían relación con desarrollar embolia pulmonar, ¿no? Muy bien, ya para finalizar, las recomendaciones, como siempre, no usar ropa y medias holgadas, usar medias de compresión si su médico las receta, atención, no mantenerse de pie ni sentado más de 1 hora seguida, disminuir el consumo de sal, no hemos hablado mucho de la alimentación hoy día, evitar cruzar las piernas, no ponerse almohadas bajo las rodillas,
tratar de elevar los pies de la cama entre 10 y 15 centímetros. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok. Doctores, muchísimas gracias por haber estado en el programa y hemos aprendido Un gusto para qué nosotros es la estar embolia acá. pulmonar. Gracias también, doctora, por haber estado aquí. Leslie, nos vamos. Pero antes, Leslie tiene un recordatorio para todos ustedes. Sí, queremos invitarlo este domingo 29 a una caminata, Paola. El domingo 29 de septiembre la Sociedad Peruana de Cardiología está haciendo la caminata de motivación por el Día Mundial del Corazón. Nos vamos a reunir a las 9 de la mañana en el Parque 3 de Octubre y terminaremos 11:30 en el Parque Cáceres. Por favor, el corazón es importantísimo. Caminar es un cambio en el cual hacemos que la circulación mejore, hacemos que la persona esté mucho más fuerte y su vida sea mucho más feliz. Así que los esperamos, sobre todo el doctor Leslie, que él va a estar ahí. Ahí vamos a Tempranito. estar. De todas maneras, doctor. De todas maneras. Reportando con las historias. Por supuesto que sí. Yo me llevo miembro. También. Muy bien, nos vamos. Que tengan buen día. Chao. Chao.